Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Otra vez, pues un gusto poder llegar a sus hogares de esta forma. Y vamos un poquito atrasados con las clases de Proverbios, una clase atrasados, pero bueno, ha sido un poquito complicado. Pero ya estamos aquí. Y la siguiente clase nos toca Proverbios 13 y el tema es crecimiento espiritual. Vamos a empezar la clase de hoy leyendo el proverbio justamente 15:32. Voy a leer las dos versiones. Dice la versión Peshitta, que es la más cercana al original. Dice, el que rechaza la disciplina se aborrece a sí mismo, pero el que atiende a la reprensión adquiere sabiduría. Y fíjate cómo dice la Nueva Traducción Viviente: si rechazas la disciplina, solo te das daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Y esta parte la quiero agarrar desde aquí, ¿no? Crecerás en entendimiento. Y eso es lo que vamos a ver, crecimiento espiritual. Este es un tema en apariencia sencillo de entender. Sin embargo, llevarlo a la práctica ya es otra cosa, es bastante diferente. Para poderla llevar a cabo, debemos entender a qué nos referimos con crecimiento espiritual y qué necesitamos para ese crecimiento espiritual. Crecer espiritualmente, simple y llanamente, es ser, pensar, actuar más y más como lo hizo nuestro Señor Jesús. Eso es crecer espiritualmente, eso es llanamente el significado del crecimiento espiritual. Desde que decidimos dar el primer paso con nuestro Señor Jesús y por propia voluntad dejamos que Dios tomara el control de nuestra vida, empezamos a accionar por medio de la fe y empezamos esa transformación a través del Espíritu Santo. Sin embargo, los cambios que teníamos que hacer o los que estamos haciendo no podrían llevarse a cabo sin conocer al Señor. Y conocer al Señor es conocer sus mandamientos, porque el cambio no viene sino solamente basándonos en las reglas o mandamientos que Él dejó escritos en la palabra. Y este es el camino que debemos seguir para crecer espiritualmente. Esto es lo que tenemos que conocer. Cuando llegamos, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Cuando llegamos a un nuevo trabajo, en esa empresa hay un reglamento interno. Tú tienes que conocer ese reglamento interno para no romper las reglas que están establecidas dentro de esa empresa. Si quiero ser parte de esa empresa o de ese equipo, voy a tener que seguir creciendo. Si quiero un puesto más alto, va a tener que seguir creciendo, pero va a ser conforme a las reglas de la empresa. No me puedo salir de las reglas de la empresa. La cuestión es que cuando tú tienes un trabajo, tienes un fundamento sobre el cual regir tu conducta dentro de la empresa. Lo mismo es con el Señor. La palabra de Dios es igual. La palabra de Dios es instrucción, la palabra de Dios es corrección, es guía, es ayuda, es crecimiento. Y nos va a ayudar a saber cómo debemos vivir, cómo debemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 1, del 3 al 8. Te voy a leer primero el versículo 3. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Fíjate bien, te lo voy a volver a repetir, es Nueva Traducción Viviente. Mediante su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y la rectitud es uno de los objetivos del crecimiento espiritual. Eso apúntalo. Fíjate lo que dice Proverbios 12:2. Proverbios 12:2. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal.
Si estamos hablando de rectitud, la misma palabra nos dice que el Señor efectivamente aprueba esa parte a los buenos, pero condena a quienes traman mal. Los siguientes versículos, estamos leyendo el 3, vamos a leer el 4. Nos dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Creo que todos sabemos que hay muchas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Fíjate, es que es bella la palabra. Nos dio esa naturaleza divina, va a hacer que nosotros podamos escapar de la corrupción del mundo. Y seguimos con el versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Casi nada, ¿verdad? Yo te voy a pedir que esta parte de Pedro, de primera de Pedro, 1 del 3 al 8, la medites en casa. Pues no lo podemos hacer ahorita porque no estamos en clases personales, pero medítala en casa. Dice el Proverbios 16:7, fíjate qué bello proverbio, o la versión lo hace bello. Dice: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Qué belleza el proverbio, de verdad, te lo repito. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. ¿Qué quiere decir? Que tú mientras más y más te parezcas a nuestro Señor Jesucristo, mientras tu crecimiento espiritual sea ese, justo, el parecerte a Él, ni tus enemigos te van a pelar, ¿no? No te van a hacer caso. Así de simple. Y esta palabra hay que declararla en nuestra vida, ¿no? Te la repito, es Proverbios 16:7. La versión Peshita dice: por la voluntad de Dios son los caminos del hombre. Y a sus adversarios retribuirá. Entonces la versión, traducción viviente queda más clara, ¿no? Por eso la ponemos, para que tú tengas una visión clara de lo que Dios quiere decirnos. En esta parte Dios desea nuestro crecimiento espiritual, eso es claro, ¿no? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, ya nos dijo arriba, para que experimentemos este crecimiento espiritual con la ayuda del Espíritu Santo y avanzar firmes para llegar a parecernos cada vez más a Jesús. Les voy a compartir un ejemplo sencillo acerca de cómo empezar, si es que no han empezado a crecer espiritualmente, o cómo continuar con este crecimiento. Lo primero que tenemos que entender es que se involucra principalmente nuestra voluntad. Eso es lo que se involucra, entre otras muchas cosas, pero lo principal es nuestra voluntad. Fíjate bien en el ejemplo, cuando tú estás enamorado de alguien, vamos a ponerlo de un hombre a una mujer, cuando tú estás tan enamorado, tú piensas que la mujer de la que estás enamorada es la mujer perfecta y va a ser la futura esposa correcta, porque la amas, hay una emoción, ¿no? Tú la amas, pero no es suficiente con eso, porque para formalizar el matrimonio, es decir, porque tú la quieres como esposa, para formalizar ese matrimonio necesitamos un acta matrimonial, es decir, ya formalizar la relación. Con Dios es igual. No es suficiente creer en Dios, no basta con amarlo. Ambas cosas son importantes, pero necesitas por tu propia voluntad recibir al Señor Jesús como tu Salvador y cerrar ese compromiso.
Si ya lo hiciste, estamos bien. Pero también hay que tenerlo presente, que hicimos, que por propia voluntad, ¿no? Estamos en esa situación de estar con el Señor Jesús y de darle el control de nuestra vida. Una vez que esto pasa, el crecimiento espiritual comienza. Es un proceso de toda la vida. Se desarrolla mientras estudiamos y aplicamos la palabra en nuestra vida. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Cortamos aquí y te veo en el próximo segmento.